El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús dio de comer a la multitud, vieron que no estaba él allí, ni tampoco sus discípulos, y se subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaún a buscarlo. Cuando lo encontraron en la otra orilla del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo viniste? Jesús les contestó: Yo les aseguro, ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar llenos, y no porque hayan creído viendo las obras que realizo. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. A él fue a quien Dios Padre confirmó con su autoridad. Ellos le dijeron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús les respondió: pues el trabajo que Dios quiere es que crean en su enviado. Ellos le replicaron: ¿y qué prueba nos das para que al verlo te creamos? ¿Qué obra nos muestras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: yo les aseguro, Moisés no les ha dado a ustedes pan del cielo. Quien les da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió: el pan que da la vida soy yo. Quien viene a mí no pasará hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, es domingo, día en que los cristianos celebramos la resurrección del Señor. Tradicionalmente, los cristianos nos encontramos o nos reunimos en los templos, en grandes catedrales o en pequeñas capillas, muchas veces debajo de un árbol. Pero es el día de la comunidad, es el día del encuentro. Ahora estos medios nos permiten encontrarnos para celebrar una comunidad que se reúne y se congrega a través de los diferentes medios de comunicación. Y nosotros lo hacemos por este medio, orando juntos desde diferentes lugares del mundo. Así también formamos comunidad y así celebramos la resurrección. El domingo pasado leímos ese texto que tradicionalmente llamamos de la multiplicación de los panes. Jesús, que se compadece de la gente que lo escucha, de una gran cantidad de personas que lo están oyendo y los alimenta. Y recordemos que el texto nos decía que hubo de sobra, todos comieron. La narración que hemos escuchado hoy está ahí a renglón seguido de la historia anterior y nos muestra a una multitud que busca a Jesús. Luego de la multiplicación de los panes, como lo escuchamos, Jesús se retiró con sus discípulos al otro lado del lago. Pero, como lo hemos escuchado hoy, la gente lo seguía. Y cuando llegó Jesús al otro lado, ya habían multitudes de personas esperándolo. Tal vez seducidos por sus enseñanzas, o tal vez seducidos por el alimento, por aquello que habían visto el día anterior, y seguramente pues se dejaron seducir más por ese alimento
material que por la misma persona de Jesús, que por sus enseñanzas. Y Jesús parece desconcertarlos con un planteamiento inesperado. Esforzaos no por conseguir el alimento transitorio, sino por el permanente, el que da vida eterna. Por supuesto que Jesús sabe que necesitamos alimento, y de hecho en muchos episodios del Evangelio encontramos a Jesús defendiendo a los pobres, defendiendo el pan para los pobres, defendiendo los derechos de los más pobres. Pero Jesús quiere despertar en ellos, en estos oyentes que acuden a escucharlo, un hambre distinta, el hambre de un pan que no se acaba, de un pan que no sacia el hambre solamente un día, sino que los invita a pensar en la necesidad de alimentarse de un pan que da vida eterna, un pan que los hace hombres y mujeres nuevos. Quiere despertar en ellos el hambre de sed y la sed de justicia, el hambre y la sed de paz, de verdad, de libertad, de vida. Ese es el hambre que Jesús quiere despertar en esta población que acude a Él. Y Él mismo se presenta como ese pan, como el pan que viene del Padre, no para hartarnos de la comida temporal, sino para darnos ese alimento que no se acaba. Él es el alimento que da vida al mundo. Él es el pan venido de Dios, el que da vida eterna. Los alimentos que comemos desaparecen, pero si nos alimentamos de Él, si lo acogemos a Él, si lo aceptamos a Él, Él será el alimento que no se acaba. Él nos da vida eterna. Él es el pan de la vida eterna. Quien lo acoge a Él, quien lo come a Él, quien lo acepta a Él, tiene vida eterna. Y termina el texto diciendo que las gentes se dejaron seducir por el Señor y le decían a gritos, danos siempre de ese pan. Creo que también debe ser nuestro grito hoy, pedirle al Señor que nos dé ese pan, que nos dejemos seducir por Él, que Él sea el alimento que nos da la vida, que nos dejemos seducir por su pan, por su palabra, por sus enseñanzas, y que Él, que es el verdadero alimento, pues nos garantice y nos dé vida eterna. Que sintamos sed y hambre de Él, hambre de justicia, hambre de paz, hambre de libertad, hambre de amor, y que acudamos a Él con la certeza de saber que Él nos da ese pan, el que da vida eterna. Pidámosle esto al Señor y que también nosotros, como aquellas multitudes, sintamos hambre de ese verdadero pan, el que no se acaba.